Bueno, este es un resumen del curso, como les dije, ¿sí? Estás mostrando la pantalla a todos, ya, está bien. Ya, Ahora sí. bueno, allá va el título. Ya, he escogido en la primera parte, explicando lo que vamos a hacer en el curso, el cine de Tarantino, ya al comienzo en afiches, después en imágenes, porque me imagino que todo el mundo conoce el cine de Tarantino. Entonces, el primer punto que nos va a interesar es cómo el lenguaje cinematográfico puede y debe ser estudiado por la crítica del cine, la historia del cine, la promoción cultural, la gestión cultural, también la teoría de la imagen, investigaciones de cultura, de la imagen, de estéticas contemporáneas. La imagen la puse justamente para mostrar que el director tiene estos lentes especiales, ¿no? Con el cual ve el mundo. El lenguaje cinematográfico es la expresión de una subjetividad, en realidad, de una interpretación del mundo que tiene pues, el director, pero a su vez detrás hay un guión, ¿no? Bueno, lo más adecuado es hablar en este caso de las películas de autor, ¿no? En que él mismo hace su guión y hace su película, porque esto ya es como todo tiene que ver con su imaginario y con su punto de vista y con su visión del mundo, ¿no? Entonces nos podemos imaginar el cine como estos lentes mágicos, ¿no? Con los cuales vemos el mundo y que sintetiza, tiene el rol de focalizar, sintetizar, simbolizar la realidad. Y desde ese punto de vista yo lo puedo meter como objeto de estudio en estos diferentes subrubros de los cuales estoy hablando y que tiene que ver con el perfil profesional de ustedes. También lo tengo que ver como parte de la cultura, ¿no? El cine es una forma cultural que se relaciona con muchas otras disciplinas. El cine, como ustedes saben, sale de la fotografía, cruzada con la literatura y con el teatro, y bueno, más tarde interviene el sonido, ¿no? Entonces son mezclas de diferentes disciplinas que crean este complejo sistema cinematográfico, ¿no? Del lenguaje cinematográfico, donde no es solo la imagen, es también el sonido y es también lo que hay detrás, ¿no? La historia y el discurso. Entonces me interesa como una película dentro de sus X contextos, como hablamos, ¿no? Cómo se relaciona con la memoria colectiva y con estos tantos tipos de contextos. Por el ejemplo típico es Bastardos sin Gloria, ¿no? Que para muchos fue impactante por cambiar la historia, ¿no? Por hacer que Hitler muera en un estreno cinematográfico en París, ya, víctima de la venganza de, bueno, de las víctimas, ya, y claro, la gente, pues, criticó a Tarantino que no puede cambiar la historia, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, normalmente siempre en las películas históricas hay ligeros cambios porque es cuestión del punto de vista, de qué versión de la historia se está tomando, ¿no? A quién le das la razón. Pues yo recuerdo películas, por ejemplo, de guerra, que después de que ya la gente se había cansado de escenas de batalla, de repente mostrar lo que pasaba en los lugares que ya no tenían a sus hombres que se habían ido a la guerra. Recuerdo películas soviéticas que hacían mucho eso, como las aldeas sobrevivían con las mujeres, los viejos y los niños, ¿no? Entonces, algo como súper optimista, esperando que vuelvan los hombres. Y eran películas de guerra, pero vistas en otro campo, no en el campo de batalla, ¿no? En este caso, por ejemplo, claro, lo pondríamos en la historia de la Segunda Guerra y bueno, pero también podríamos verlo en el contexto de las películas de Tarantino, también podríamos verlo en el contexto de las películas de los malvados, ¿no? Entonces Tarantino tiene toda la preferencia de hacer retratos de la mala gente, ¿no? Insistiendo en eso, ¿no? Entonces, este es el sistema interdisciplinario e intersemiótico del cine, que es una película en diferentes contextos. Una vez que hemos ubicado cómo analizamos una película y cómo la contextualizamos, nos vamos a su soporte, a su esqueleto, que es el guión. Por el guión normalmente lo vemos a través de la película, a través de esa narrativa, lo suponemos, o algunas veces se publican guiones, ¿no?
sobre todo cuando los guiones son escritos por escritores, ¿no? Entonces el escritor García Márquez lo ha hecho, Marguerite Duras creo lo ha hecho, entonces hay varios escritores que publicaron sus guiones, ¿no? Como obra literaria, ¿no? Pero el guión en el cine es diferente, ¿no? Entonces tiene sus etapas, ¿no? Hay un storyline, hay una sinopsis, un guión literario, un guión técnico, un storyboard, y, bueno, artes conceptuales, y todos estos niveles se tienen que llenar, ¿no? Entonces, un guión de película tiene sus niveles técnicos de formulación y detrás tiene toda una serie de análisis de todo el paquete y de decisiones que uno va tomando y que van formateándose en estos diferentes rubros del guión. Por ejemplo, un guión muy interesante es en Pulp Fiction, ¿no? ¿Cómo se tradujo Pulp Fiction? Tiempos violentos, ¿no? Una película de Tarantino que tiene en su montaje una inversión temporal, ¿no? Entonces, un personaje muere en un episodio que está por el centro y después en el episodio final aparece otra vez en vida, ¿no? Entonces se pone en diferente orden y la cosa es comprender por qué, porque la historia se ha cortado en pedazos y esos pedazos se han chocolateado, ¿no? Entonces es una decisión narrativa, ¿no? Del orden secuencial en que se pone. Y también hay mucha intertextualidad, por ejemplo, cuando van al restaurante de evocación de los 50, ¿no? Pues hace una intertextualidad con los años 50 y con los motivos de la cultura de los 50. Y bueno, en expresividad tenemos muchas decisiones de acercamiento, no vamos a ver acá planos amplios ni panorámicas, ¿no? Sino que todo está como siguiendo los personajes muy de cerca, porque todo es una interacción de personajes, ¿no? Entonces, el guión nos va, además porque están interesados y porque además tienen que hacer un guión, nos va a interesar bastante. La narrativa tiene que resolver tiempo, espacio, identidad, personajes, roles, acciones, etapas, una articulación secuencial. Creo que es la última película de él. Érase una vez en Hollywood, lo están dando ahora en cable una y otra vez. Y también la narrativa ya interviene en el contexto y cambia la realidad porque cambia el asesinato cruel por parte de la pandilla de Manson, de la esposa ya no recuerdo ahora cómo se llama la actriz, de la esposa de Roman Polanski. Bueno, ya esto ya no pasa porque los asaltantes son intervenidos y reducidos antes de que lleguen a la casa de esta mujer que estaba encinta con sus amigos allá de visita. Entonces hay una narrativa que cuenta por separado las historias del personaje principal, que lo hace Leonardo DiCaprio, y de su doble de acción, ¿no? Entonces tenemos dos hilos narrativos y tenemos también el hilo de la esposa de Polanski, ¿no? Entonces son hilos narrativos que se van, y más de la pandilla de Manson, son hilos que se van entretejiendo, ¿no? Entonces una narrativa a partir de 4 hilos narrativos que van entretejiéndonos para darnos la imagen de Hollywood, ¿no? Eso es la narrativa. Después nos va a interesar cómo se asegura el compacto, la identidad de la película, ¿no? Cómo va progresando, ¿no? Secuencialmente, que asegura la coherencia, que es la coherencia de las ideas, y la cohesión, que es la cohesión formal. Un buen ejemplo es Kill Bill, ¿no? Cuya progresión es accidentada porque tiene idas y vueltas en pasado, presente, ¿ya? Tiene la coherencia esta de la venganza, ¿no? Es el impulso fundamental que empuja al personaje principal, y una cohesión que tiene que ver con las escenas de pelea, ¿no? Que son escenas que le dan pues una identidad visual, formal a las secuencias, ¿no? Bueno, en cuanto a los ejes importantes de toda película son la fotografía y el montaje. Desde la película muda
ha habido una especie de batalla entre los partidarios de qué es más importante, la fotografía o el montaje. Pues algunos dicen que la fotografía, poniendo además fotografía en movimiento, otros dicen que todo se hace en la mesa de montaje, ¿no? Ahora en la computadora, ¿no? Entonces, tú puedes filmar un montón de cosas que se van armando de X maneras diferentes. Puedes armar el mismo bagaje de películas. Para eso sirven, por ejemplo, los focus group, ¿no? O hacer como una evaluación antes del lanzamiento al mercado y ver si el montaje es adecuado, si gusta a la gente, si no se hace otro montaje, no se vuelve a filmar otra vez, pero en el montaje se pueden sacar cosas, se pueden modificar, ¿no? Y son los dos grandes ejes. Escogí Reservoir Dogs, ¿no? Por un montaje que, bueno, fotografía y montaje en cualquier película en realidad funciona porque estos son los dos ejes. Bueno, en géneros cinematográficos ahora asistimos a una especie de fusión o de cóctel de géneros, ¿no? Ya no tenemos géneros puros, ¿no? Bueno, no sé, excepto no, la comedia, depende de la comedia de gags, ¿no? Puede ser también, ¿no? Pero cada vez más escasos. Normalmente hay una combinación. ¿Por qué? Porque, bueno, para llegar a un número cuanto más grande de público, ¿no? Ahora, son los géneros grandes, los dos grandes bloques que son comedia y drama, ¿no? Que son como los dos grandes paquetes así, y después allá van formatados diferentes géneros, ¿no? Evidentemente, suspenso, terror, que hay más fuerte que terror. Bueno, el gore, todo eso entra en drama, ¿no? Bueno, el ejemplo que yo escogí para hablar de géneros es justo una película de Tarantino que es de gore y cine exploitation, ¿no? Que es un cine que tiene que ver con explotar el gusto por lo fuerte, por la violencia, por lo estrambótico, ¿no? Que tiene la gente, ¿no? Que va al cine para ver algo diferente, no quiere ver la vida tal cual, sino quiere ver la otra realidad, ¿no? Entonces, Tarantino lo llamó Greenhouse, es una película hecha de dos películas que se ha hecho, que Tarantino lo hizo con Robert Rodríguez y que vamos a intentar buscarla, es súper interesante, ¿no? El espacio y el lenguaje. Después comienza a ocuparnos los parámetros organizacionales del lenguaje, ¿no? El espacio no es solo geográfico, sino también dramático y simbólico, ¿no? En Django, por ejemplo, se usa mucho un espacio geográfico, ¿no? Hay muchas escenas en el aire libre, de cruzar caminos, ¿no? En el oeste, y no, en el suroeste, en el sur. Y bueno, tiene el dramatismo del espacio, por ejemplo, cuando los dos personajes que estamos siguiendo están masacrando a los Ku Klux Klan, ¿no? Entonces es un dramatismo así de desastre, ¿no? De desastre del Ku Klux Klan. Y bueno, y simbólico más que todo en todas las matanzas, ¿no? Entonces hay un simbolismo súper fuerte al final cuando se incendia, bueno, explota la casa última, ¿no? De Leonardo DiCaprio, ¿ya? Entonces la casa que representa esta casa colonial, la casa pues de los dueños de esclavos, ¿no? Que representa toda una sociedad impositiva y que al final explota, ¿no? Entonces, en Django sí vamos a encontrar espacio geográfico, dramático y simbólico, que son los tres niveles de trabajo del espacio. El tiempo es como, en los 90 sobre todo, se jugó mucho con el tiempo. Había películas que comenzaban con el final e iban hacia el inicio. Había películas que repetían la misma secuencia 20.000 veces. Había películas que condensaban, que hacían distensión, ¿no? Relajaban, simultaneidad, hasta dividiendo la pantalla en partes, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer tiempo del lenguaje, van a ver toda esta gama de todo lo que se puede hacer con el tiempo cinematográfico. De hecho, el tiempo cinematográfico es diferente del tiempo real y aún así hay películas
que quieren trabajar el tiempo real, ¿no? Quieren trabajar el tiempo real porque es como dar la contra a una regla típica del cine, que el tiempo en el cine es condensado, ¿no? Entonces hay mucha elipsis, ¿no? Y todo pasa mucho más rápido, más denso. Bueno, Kill Bill también con todas las historias de venganza que hay diferentes tratamientos del tiempo y hay sobre todo esta filmación de las escenas de previas a las batallas, ¿no? Todo tiene que ver con la parte de la violencia que es transformada en una especie de estética, de danza prácticamente, de ritual, ¿no? Con un uso particular del tiempo. Planos y secuencias es pues lo que vemos, ¿no? El plano es el encuadre, entonces, bueno, es el primer plano, plano medio, ¿no? Puede ampliar y ampliarse hasta llegar a una panorámica. La profundidad también depende del plano, ¿no? Y cómo los planos se articulan en una secuencia. Y uno de los grandes desafíos del cine es hacer el plano secuencia, es decir, filmar sin parar. Bueno, hay una película que se ha hecho en un único plano secuencia, que es La Arca Rusa de Sokurov, y bueno, ya hay un intento que pasó largo tiempo por plano secuencia, que es una película de Hitchcock, que es La Soga, pero en realidad, por razones técnicas, no era un plano secuencia real, porque la cámara se iba centrándose en el terno, la casaca, bueno, ¿cómo se llama eso? Bueno, el terno del personaje y la pantalla se ponía en negro y es allá donde se interrumpía y después la cámara se alejaba y veías al mismo personaje, pero aprovechaba esos acercamientos para tener de repente una pantalla en negro, porque no podían grabar 1 hora y media continua por razones técnicas, ¿no? El plano secuencia. El ritmo también es súper importante porque es como ayuda mucho el sonido para el ritmo, pero puede ser precipitado, puede ser lento, puede ser envolvente. El ritmo depende no solo del montaje, depende también de la cámara, ¿no? La cámara, el sonido, hacen sus aportes en el ritmo y el ritmo para algunos especialistas es como el principal recurso para crear una realidad ficcional. Si le das su ritmo, es como su latido de corazón. Ángulo, perspectiva e iluminación, ¿no? Esto ya son detalles de la cámara, ¿no? Ya más allá de la fotografía, que es el plano, es profundizar en qué me puede decir la cámara, ¿no? Y efectivamente la luz, que es importante porque la luz tiene que ver también con el color. El sonido, que lo mencionaron, que puede ser palabras, música, ruidos, silencio, ¿no? El montaje, cómo se va articulando. Y bueno, y llegamos a partir de estos temas que vamos a tratar a un enfoque analítico que nos interesa, pues, a partir de todo el curso, ¿no? Nos interesa entonces la película en su contexto, autorial, cultural, cinematográfico, temático, sus conexiones, incluye la problemática del género. Después me interesa la narrativa, hay una historia que se transforma en discurso, más que todo por el uso particular del modo, del tiempo, de la cámara, ¿no? El discurso ya es el esqueleto para la visualización de la película, ¿no? La historia es, pues, la historia, el relato. Allá nos interesa el valor del guión, cómo se construyen los personajes, las acciones, los escenarios, y el uso del tiempo es esencial. La fotografía del movimiento incluye planos, secuencias, ángulos, profundidad, iluminación. El montaje incluye progresión, coherencia, cohesión, ritmo, sonido. Y la dirección de arte incluye escenografía, locaciones, caracterización de objetos, seres, espacios, e incluye la estética de la película. Ya, este enfoque analítico corresponde a nuestros temas y también corresponde a cómo vamos a analizar nuestras películas de Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, allá nos va a interesar la contextualización, la narrativa, el paso de historia a discurso, el trabajo del escenario, ¿no? Entonces, esto prepárense, van a ser pues los 5 grandes campos de donde van a surgir cada semana las preguntas en función del tema tratado, las preguntas de análisis de las películas que están en el Facebook.
Detallando un poquito la película en su contexto, entonces hay todos estos contextos, fíjense, los ejemplos son todos de Bastardos sin Gloria, entonces nos lleva a un contexto histórico, pero también a un contexto relacional y de suspenso, ¿no? La narrativa, bueno, igual es la historia y el discurso, ¿no? La historia de, ella es una espía, ¿no? Inglesa, en realidad es una actriz alemana que también es espía inglesa, que está con una fiesta, ¿no? De los alemanes, y bueno, el guión le da gran importancia a esta escena porque es donde la conspiración mayor que iba a terminar con la muerte de Hitler se va prácticamente frustrando. La fotografía, bueno, es el encuadre, como ven, el plano, ¿no? Pero también es el ángulo, la profundidad, ¿no? Y la iluminación. Si miran la fotografía se dan cuenta cómo se aplica todo eso. El montaje, por ejemplo, es interesante como el personaje que es el malo, porque es el del Gestapo, aparece en los momentos esenciales, ¿no? Es como la clave para un momento de suspenso, ¿no? Cada vez que él aparece, aparece con él el peligro, el suspenso y todo lo que van conspirando está en peligro de desmoronarse por culpa de él, ¿no? Hay un ritmo de la presencia de este personaje, ¿no? Que le da mucho sentido a la película. Y cada vez que aparece uno se asusta porque ahora todo va a ir mal. Y la dirección de arte tiene mucho que ver con locaciones. Hablaron de locaciones cuando hablaron de escoger espacios naturales, por ejemplo, pero también construir escenografías, usar objetos. Mira, en el caso de la primera foto estamos hablando de dos objetos que son importantes, ¿no? Y que tienen que ver con el disfrute y con el estar siempre al tanto, ¿no? Entonces es un personaje que disfruta de su profesión, que le gusta estar de espía. No sé si han visto la película, saben que finalmente él se salva con vida, ¿no? Pero claro, va a tener el símbolo de la SS, de la Gestapo en su frente, ¿ya? Pero son dos objetos que lo caracterizan bastante. Y abajo pueden ver la escenografía, que es como comienza la película, donde él está encontrando en Francia a unos fugitivos, bueno, judíos escondidos en la casa de un campesino francés. ¿Y cómo deriva todo eso lo que nosotros como analistas vamos a analizar? ¿Cómo se enfoca o cómo se articula con la producción cinematográfica propiamente dicha? Que también nos interesa, porque por eso vamos a hacer los videos, porque es la manera de aprender lo que es el cine desde adentro, desde la producción. Pues los parámetros de la producción cinematográfica son, en primer lugar, las estructuras semionarrativas, que es el núcleo conceptual de una película, que se desarrolla a través de una narrativa. Esa es la historia, que normalmente se va a poner en el storyline y en la sinopsis. Son dos niveles en que se detalla la historia en el guión. Después las estructuras discursivas, que componen la configuración de discurso de la película, la visión del mundo, el punto de vista, y es cómo se usa el tiempo, el modo, donde interviene todo, interviene la cámara, interviene la luz, interviene la dirección de arte, interviene el sonido. Voz es la voz del narrador, es decir, desde qué punto de vista se cuenta la película, ¿no? Y todo eso forma el discurso, y el discurso es como lo que le da contenido al guión literario, ¿no? Y después, lo último, las estructuras expresivas, es el resultado de la fotografía, el movimiento, el montaje, el sonido, la dirección de arte, lo que en términos bien escuetos se entiende como lenguaje audiovisual, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el guión, en el guión técnico y en el storyboard, ¿no? Un storyboard es como un borrador nomás. Bueno, y acá, bueno, un ejemplo, Los Odiosos 8, no sé si han visto esa película de Tarantino, en que se puede ver la narración, la historia, el discurso y la expresión, como en todas las películas, de hecho, de La Ventaja. Bueno, y acá pueden ver, no se asusten,
Esto es como la estructura fílmica de lo que les había dicho, ¿no? La semionarrativa, que es la idea, que es el storyline, la historia, que es la sinopsis. Y bueno, allá es un programa semiótico que está sustentando eso, que nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a contentar con idea e historia. En discursos, si nos interesa el tiempo, nos interesa el modo y la voz, y en expresivo, fotografía, montaje, dirección artística, dirección de arte. Toda la segunda parte del curso se va a centrar en eso, ¿no? Entonces acá está como resumido dirección de arte, en qué consiste, la fotografía en qué consiste, el montaje en qué consiste, la dirección artística en qué consiste. En fotografía vamos a volver sobre eso, así que no crean que tienen que aprender ahora todo. Están los planos, el gran plan general, el plano grande, que se abre bastante, que es descriptivo, es este, ¿no? El gran plano general. Un plano general que, como ven, se ha reducido un poco. ¿Por qué? Porque se focaliza en una parte, ya no es todo con el mismo valor, ¿no? Sino que es parte de la imagen, el resto es como un contexto así medio en neblina. El plano conjunto, en que se muestran los personajes en interacción. El plano entero, que es el plano figura, que se da al personaje completo, de arriba a abajo. El plano americano, que estuvo muy de moda en películas antiguas, que es el personaje de las rodillas para arriba, que tiene que ver con la gestualidad del cuerpo. Aparentemente la gestualidad se centra en el torso, en la cabeza, en las caderas, y menos de rodillas para abajo. Por eso se prescinde de... Es un plano centrado en la corporeidad, ¿no? El plano medio, que es hasta la cintura, y que evidentemente me va a centrar bastante, es una lectura vertical que sube de la cintura hacia la cara y me va a centrar, excepto que el escote sea, ¿no? Pero que me centra en la expresividad. El plano medio corto y el primer plano. Y hay un primerísimo plano que va al detalle. Igual en los 80 creo hubo todo un interés del cine sueco por el primerísimo plano, en que se mostraba la textura de la piel, ¿no? Entonces tú veías, por ejemplo, como en este caso, veías la piel texturada, ¿no? Y bueno, yo recuerdo una película sueca que comenzaba con una textura súper accidentada, ¿no? Y la cámara se alejaba paulatinamente y tú terminabas viendo que era un cuerpo de una mujer en una mesa de disección, ¿no? Pero un cuerpo espléndido, perfecto, ¿ya? Pero lo que viste primero, lo que se vio primero, que era la textura de la piel, era pues súper accidentada, súper desagradable, ¿no? Entonces había este tipo de investigación del primerísimo plano, ¿no? El plano cenital es el plano que se ve desde justo encima de tu cabeza, desde arriba. Recuerdo un plano cenital bien simpático en Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Donde el dinosaurio está encima del chico y el chico levanta la cabeza y entonces yo lo veo a él levantado y es un cenital, ¿no? Cenital. El plano picado es el plano desde arriba para abajo, ¿no? Y el contrapicado de abajo para arriba. Cada uno tiene cierto valor, ¿no? El valor del picado es de integrar al personaje en un contexto, el contrapicado es resaltarlo normalmente como fuerza, como dramatismo. El contrapicado siempre es súper dramático. Un plano lateral en que la cámara está al lado del sujeto. En la película de Greenaway, por ejemplo, de Prospero's Book, había un plano lateral que hacía que Prospero camine por toda su casa mágica, como sin puertas, sin muros separadores, camina y camina así sin fin, pasando de cámara en cámara y la cámara lo acompaña lateralmente, ¿no? El plano frontal, de frente, neutral, plano aberrante,
que es como hicieron La Bruja de Blair, ¿no? Con el plano aberrante, como la cámara inclinada, la cámara móvil, ¿no? Para darte esa sensación de desconcierto, de incertidumbre, ¿no? El plano subjetivo, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, no sé si recuerdan esta película, El Resplandor, es como el pasillo que nunca termina y que da miedo, que va a pasar, que va a salir de los cuartos. El plano objetual, el plano voyeur, ¿no? Hay una película que está toda centrada en el plano subjetivo voyeur, que es La ventana indiscreta de Hitchcock. Uh-huh. El plano indirecto, observar el mundo a través de reflejos, ¿no? Como verlo en el espejo. Cámara en mano, la panorámica. Zoom in es el movimiento de la cámara de acercarse, zoom in, y de alejarse, de zoom out. El traveling, que está teniendo un avance vertical para adentro o de retirada. O la panorámica, que es dar la vuelta a todo el espacio, ¿no? El movimiento de la cámara hacia arriba, la cámara se levanta, la cámara se baja. Y bueno, llegamos a la iluminación puede resaltar y ocultar, se puede graduar, tiene que ver con el color y tiene mucho que ver con la sensación que le da al espectador, que no se va a dar cuenta, por ejemplo, o no tiene tiempo de razonar sobre el efecto que le hace la iluminación. Pero es allá donde puedes generar una sensación de suspenso, o puedes generar pánico o incertidumbre, ¿no? Dependiendo de la iluminación. Se usa mucho en películas de terror, ¿no? También la iluminación puede crear ambientes separando, focalizando, ¿no? También te da información sobre qué momento del día es, puede aislar, ¿no? Cierto punto. Por ejemplo, en el trabajo que Greenaway ha hecho sobre La Última Cena, ¿no? Esta intervención de multimedia sobre el cuadro de La Última Cena de Da Vinci, era justo focalizar con la luz las manos de los personajes, ¿no? Entonces la luz focalizaba y tú veías todo este cuadro a través de la expresividad de las manos, ¿no? Y te daba una nueva lectura del cuadro, ¿no? Y también la iluminación puede provocar un movimiento visual. ¿Qué tipo de luz tenemos? De resalte de contornos, de resalte de volumen, de contraste, direccionalidad, produce sombras, ¿no? Esto vamos a volver sobre la luz dura. Ya, esta es una luz dura. Esta es una luz suave. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, luz suave la usa mucho el director griego de Ulises, Theo Angelopoulos, que tiene un montón de películas con esta luz así suave, difuminada, y son películas muy fuertes y crueles, ¿no? Pero esto le da como una especie de contradicción, ¿no? Luz suave. Iluminación frontal. Bueno, son diferentes tipos de luz que lo vamos a volver a analizar cuando llega el momento. E igual el montaje narrativo, que es contar una historia, expresivo, que tiene que ver mucho que ver con el ritmo y con la coherencia, cohesión, para que te dé una personalidad artística. Hay cosas que pueden repetirse. Hitchcock repetía mucho imágenes de escaleras, por ejemplo, de caídas, ¿no? De arriba para abajo, ¿no? Entonces, montaje expresivo, ¿no? Bueno, se da mucho como ejemplo para juntar narrativo con expresivo, la escalinata de Eisenstein, ¿no? Esta matanza de la gente en la escalinata por parte de los soldados, porque te cuenta una historia que realmente pasó y hay una secuencia narrativa en esta matanza, pero también es un montaje expresivo porque la cámara focaliza diferentes personajes que están implicados en esta escalinata y son diferentes expresiones de pérdida y de dolor y de perplejidad, ¿no?
súper interesante. Ujú. El montaje narrativo se va también dividiendo en lineal, invertido, alternado, paralelo. Vamos a ver, lo malo es que pusimos el montaje al final, pero lo podemos avanzar un poco, ¿no? Bueno, ¿cómo crear una secuencia? Acá tienen una secuencia, ¿no? Entonces son diferentes planos que arman una secuencia que es una cosa específica, un segmento de la historia slash discurso. Bueno, la dirección de arte, bueno, es la escenografía en primer lugar, pero también es el vestuario, el maquillaje, la peluquería, incluso la selección y la eventual intervención de las locaciones, ¿no? Por ejemplo, en dirección de arte se puede llegar a cosas súper artificiales, como estas películas de corte expresionista, ¿no? Como en el capítulo del doctor Caligari, que es la imagen que está acá a la izquierda. Se construye la dirección de arte en función del guión, ¿no? Diferentes locaciones, escenografías, creación de espacios, objetos que también son importantes, ¿no? Ya se hablaba de, ese es justamente de Dogville, ¿no? Jorge, sí. Sí, es de Dogville. Ya justo la película que mencionó Jorge que hay que verla, que es como hacer una escenografía teatral en la película, y una película completamente conceptual, porque no te tiene que sacar te tiene que centrar en el contenido simbólico de esta película, que es como que el ser humano es egocéntrico al máximo, cruel y violento, ¿no? Si lo dejas así en sus leyes personales, ¿no? Los objetos también, las varitas yo tengo dos por si acaso. Tengo la de Dumbledore y de Hermione. Ya, los objetos que pueden ser muy importantes, como las varitas de Harry Potter, la caracterización de los personajes, la corporalidad que tiene que ver con la interpretación de los actores, el vestuario, los accesorios, ¿no? Eso es una película de Sofía Coppola, de María Antonieta. Ujú. El maquillaje y el peinado. Y fíjense en esta película que pues la llevó, antes de esta película se pensaba solo que es la mujer más hermosa del mundo, después descubrieron que es una gran actriz que puede actuar como, creo que se llama El Monstruo o algo así, que puede actuar como mala, mala, mala. Bueno, la caracterización que le hizo Tim Burton, él mismo dibujó esta caracterización, pero después se hizo película, bueno, en su misma película, de Edward Manos de Tijera. Uh -huh. La dirección de arte en Coraline,